Buenas tardes. Vamos a dar inicio a una sesión más de estos webinarios en gestión del riesgo, que son una actividad enmarcada en el proyecto de extensión docente, capacitación continua en gestión del riesgo, a cargo de la maestría en gestión del riesgo en desastres y atención de emergencias del programa de posgrado en geología de la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto de acción social, de la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad. Voy a cederle la palabra a la máster Katia Medina, quien estará encargada de presentar a las charlistas de esta tarde. Y espero que esta actividad sea de mucho provecho para ustedes. Les solicito por favor que mantengan los micrófonos apagados y las preguntas las vamos a dejar para el final, ya sea a través del chat y con algunas pocas intervenciones en vivo, levantando la mano. Es mejor que lo hagamos a través del chat, pero si alguien quiere aportar algo hablando, lo puede hacer con el debido orden, solicitando la palabra. Entonces le cedo la palabra a Katia y nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen nuevamente. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la máster Claudia Cárdenas Becerra. Ella es chilena de nacimiento, pero es costarricense por adopción. Eso es muy importante. Actualmente reside y trabaja en Chile. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en la reducción del riesgo de desastres desde México hasta Chile. Ella es profesora de francés y máster en ciencias de la educación con una especialidad didáctica y tecnología educativa. Cuenta con diferentes diplomados y cursos de especialización relacionados con educación popular y pedagogías emancipatorias en Chile, América Latina, Derecho Comunitario Centroamericano, Educación para el Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Equidad de Género. También gestión del riesgo e inversión pública, derechos humanos, gestión global del riesgo y políticas públicas en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe, así como reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible. Además, ha coordinado proyectos regionales en gestión del riesgo y cambio climático para la UNESCO Centroamericana, Sistema de Alertas Temprana en Centroamérica, también en la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, como encargada de gestión del riesgo, con los Ministerios de Educación y Cultura, así como para la Comunidad Andina de Naciones CAN, Proyecto PREDECAN, encargada de Educación y Comunicación. Pertenece a las redes latinoamericanas de pensamiento y reflexión sobre temas ambientales, resiliencia, gestión del riesgo y educación. Actualmente trabaja en la empresa de consultores Ámbito Limitada en Chile y es miembro de la Corporación Gestión del Riesgo y Desastres de Chile. Ha sido docente de diversas universidades. Vive en Santiago de Chile, es parte del coro polifónico de la Universidad de Santiago. Tiene 2 hijos en Francia y espera su primera nieta en el mes de septiembre. También nos acompaña en esta oportunidad Sofía Durán Cárdenas, quien es filósofa especializada en filosofía práctica y ética aplicada, con experiencia en investigación en ciencias sociales, cooperación internacional y ayuda humanitaria, quien actualmente se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad de Grenoble en Francia. El día de hoy pues nos van a exponer su experiencia durante este tiempo que compartimos. Muchas gracias. Ya, podemos empezar. Bueno. Está habilitado para compartir pantalla cuando guste. Perfecto. Muchas gracias por la presentación y también principalmente por la invitación a esta casa de estudios. Sí, costarricense también, sobre todo mi acento, y ahora viviendo en Chile. Muy emocionada y muy contenta de estar en este espacio desde Chile. Dicen que a veces uno no es peregrino en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, desde Chile hacia Costa Rica con mucho cariño. Y bueno, efectivamente, futura abuela, y creo que eso es importante ponerlo también para romper el hielo
de lo que significan estos webinars que son científicos, pero que también tienen una parte humanitaria muy importante. Y uno trabaja en las áreas de las ciencias sociales, pero no por eso deja de ser persona, deja de ser humana y tiene otras afinidades y otras aficiones, además del trabajo en gestión de riesgo que tanto me gusta. Voy a compartir con ustedes y con mis compañeras. Creo que eh, Claudia González Mucio, no la presentamos, ella también es una de las colegas que participó, de hecho es la coordinadora del proyecto que les venimos hoy a compartir. Ella es arquitecta, tiene amplia experiencia en el tema de gestión de riesgo en Chile en particular, muy dedicada a la academia y es presidenta de la Fundación de la Corporación GRID Chile y es ejecutiva de empresa de consultores ámbito. Ahora voy a empezar a compartirles lo que ha sido una experiencia que desarrollamos en una localidad en Chile, ya vamos a entrar en detalle, que hemos titulado Reducción de riesgo de desastres desde una perspectiva interseccional, una experiencia local en Chile. El objetivo de esta conferencia es compartir con todos quienes nos acompañan el día de hoy algunos hallazgos, impresiones, aprendizajes en cuanto a la interseccionalidad en la gestión del riesgo de desastres. Vamos a comentar qué significa esto más adelante, a partir de una experiencia que desarrollamos en la comuna. Las comunas acá en Chile son lo que son en Costa Rica los cantones, en la comuna de Lampa, en la provincia de Chacabuco, en la región metropolitana. Es decir, en la región metropolitana se encuentra la ciudad de Santiago, capital. Al norte está la comuna de Lampa. Y esta experiencia la desarrollamos entre agosto del 2021 y abril del 2022. Voy a presentarles y con mis compañeras un breve esquema de lo que fue el proyecto, los principales productos que desarrollamos y luego una parte ya más de reflexión sobre hallazgos y aprendizajes de esta experiencia. Esta experiencia la desarrollamos con la agrupación Corporación GRID Chile, Gestión de Riesgos de Desastres en Chile, a partir de una formulación de proyecto que queríamos implementar desde hace mucho tiempo, pero como siempre los fondos son muy escasos y se presentó la oportunidad de la agrupación GRIP, que más adelante vamos a saber un poquito de qué se trata. GRIP es una red de científicos sociales con un fuerte apoyo económico de la Universidad de Londres, que pone cada cierto tiempo, saca fondos concursables para experiencias como la que desarrollamos acá en Chile. ¿Por qué el proyecto? Bueno, ¿por qué el proyecto? Y me voy a devolver un poquito. Porque si se dan cuenta, nosotras trabajamos varios aspectos en un solo proyecto, lo cual se hizo bastante retador, pero muy interesante. Trabajamos gestión local del riesgo de desastres. Trabajamos el enfoque interseccional dentro de la gestión local del riesgo. Y queríamos que este trabajo potenciara y estimulara la igualdad de género y la inclusión de población diversa. Todo esto lo metimos en una licuadora y organizamos lo que nosotros llamamos gestión de proyectos, esta idea de proyecto que tiene unas etapas, unos productos, unos objetivos que hoy vamos a compartir. ¿Por qué el proyecto? Bueno, primero porque en Chile, sobre todo desde el Estado y desde la Oficina Nacional de Emergencia que pertenece al Ministerio del Interior, que vendría a ser algo así como la CNE allá en Costa Rica, hay un débil fortalecimiento de las capacidades
en los gobiernos locales, en las municipalidades acá en Chile, y en las comunidades en general, y en particular en la temática de la gestión de riesgo de desastre. Son pocos o nulos los actores fuera del Estado que estimulan el trabajo en gestión local del riesgo y en temas de gestión de riesgo de desastre en general, acá en Chile, como ocurre en otros países, por ejemplo, Centroamérica, el Caribe, los países andinos, Colombia, Paraguay, que aceptan. Chile necesariamente no acepta cooperación internacional para temas de gestión de riesgo en términos generales y desde el Estado. Esto también provoca que la cooperación internacional, al no llegar a Chile a apoyar proyectos de gestión de riesgo, no ha permitido el desarrollo que hemos visto en otros países donde el sector privado, la banca como el BID, el Banco Mundial, agencias de cooperación internacional, han estimulado y han generado fondos en específicos para el desarrollo de instrumentos, de planes, de actividades de formación, etcétera, en países de Centroamérica por ejemplo, y el Caribe. Eso no ocurre en Chile en particular. Y esto ha permitido o no ha permitido que el tema tenga auge como en otros países vecinos. También encontramos que los instrumentos mandatorios de la gestión de riesgo en Chile, hay una ausencia de vincular la gestión de riesgo a la igualdad de género, a la inclusión de población LGBTIQ+, a una mirada interseccional, y nosotros todas estas razones las vimos como unas oportunidades para meter aquí en la licuadora y hacer este proyecto que ya van a ver cómo nos resultó. En realidad una experiencia piloto, porque fueron solamente 6 meses de experiencia donde desarrollamos algunos productos. La corporación, ¿quiénes estamos detrás del proyecto? Bueno, estamos quienes formamos parte de la Corporación Gestión de Riesgos y Desastres en Chile, que es una ONG que nace para fortalecer principalmente el trabajo local, el trabajo con comunidades y con municipalidades, justamente porque en Chile existe un vacío de trabajo en esta área. Y nosotros desde esta organización tenemos toda una línea de trabajo para trabajar en la prevención, en la reducción de riesgos de desastre, pero desde un enfoque integral, un enfoque de desarrollo, un enfoque de buen vivir, un enfoque de derecho. Justamente, como les decía, el que exista una carencia en trabajo local, comunitario, en la temática de gestión de riesgo, para nosotros representa una oportunidad, sobre todo para desarrollar y compartir experiencias que hemos desarrollado en otros países de la región, sobre todo Costa Rica, Centroamérica, los países andinos, y traer toda esa experiencia acumulada y compartirla en Chile y de alguna manera también actualizarla, renovarla. Mucho de lo que hemos hecho en otras partes, en Chile no se ha hecho, y de alguna manera son contextos distintos. Nos encontramos otra institucionalidad también acá en el país, pero eso no significa que lo que hemos aprendido y desarrollado en otras latitudes también las podamos traer y compartir en el país chileno. El propósito de GRID es generar, fortalecer capacidades locales y sobre todo establecer lazos con la academia, con el sector privado, con ONGs y con instituciones comunitarias y municipalidades para potenciar el trabajo de reducción de riesgos de desastre. Entonces aquí un poco cuál es el objetivo de GRID: promover la discusión y la reflexión de los diferentes actores y sectores que trabajan o deberían trabajar la reducción de riesgos en Chile, apoyar acciones de sostenibilidad en los territorios vulnerables del país
a través de educación, de incidencia política, de participación ciudadana, de incidencia también en medios de comunicación, en las evaluaciones de riesgo, y sobre todo un tema que nos interesa muchísimo es en la cooperación sur-sur, es decir, aprender entre nosotros. Este proyecto nos permitió trabajar muy de cerca con otros proyectos de Argentina, de Brasil, de Centroamérica, y nos dimos cuenta que la cooperación sur-sur está muy poco estimulada y es algo que es relativamente fácil de coordinar. GRIP, les comentaba de dónde salieron los fondos para nuestro proyecto. Es una iniciativa que lo que pretende es construir red de académicos, de formuladores de políticas y sobre todo profesionales que trabajan en género e interseccionalidad en todo el mundo. Ellos tienen trabajo en los 5 continentes para desarrollar un pensamiento crítico y planificar y sobre todo proponer acciones de planificación con respecto a la resiliencia. Es una iniciativa por si tienen gusto y curiosidad, muy activa, con cierta regularidad están sacando fondos para proyectos como estos, y sobre todo a ellos les interesa la generación de conocimiento. Entonces los invito a que estén visitando la página de GRIP. Con respecto a nuestro proyecto, al proyecto Gestión Local del Riesgo de Desastre desde una perspectiva interseccional para la igualdad de género y la inclusión de población LGBTIQ+, les contamos que fue una experiencia local demostrativa. Trabajamos con gobiernos locales y con comunidades para aprovechar el marco jurídico que existe en la gestión de riesgo de desastre para fortalecer las capacidades de las municipalidades y de las comunidades, pero empujando de alguna manera que la gestión del riesgo de desastre se vincule con una mirada interseccional. Para eso generamos unos instrumentos para diagnósticos de riesgo con enfoque interseccional, para involucrar a la población diversa LGBTIQ+, y mejorar también de esa manera la igualdad de género. Bueno, el proyecto lo desarrollamos en la provincia, en la comuna de Lampa. Acá tenemos a Chile, acá está la región metropolitana, acá está la región metropolitana donde se encuentra Santiago de Chile, la capital, y a unos 80, 60 kilómetros al noroeste se encuentra la comuna de Lampa, en este sector. ¿Por qué? Como les decía al principio, este proyecto, y aquí vamos a desarrollar muy brevemente algunos conceptos clave del trabajo que hicimos. Gestión del riesgo. ¿Qué significa eso? Bueno, intervención sobre el riesgo, y gestionar el riesgo significa gestionar las amenazas, que se pueden gestionar de acuerdo a su origen, ya sea natural, socionatural o antrópica, gestionar las vulnerabilidades, gestionar la exposición, y gestionar ¿para qué? Gestionar para evitar, para prevenir, para reducir que esas condiciones de riesgo, amenazas, vulnerabilidades y exposición se puedan transformar en riesgo convertido en desastre o en daños y pérdidas de los patrimonios, de la gente, de las instituciones, de las comunidades. Entonces, el gestionar el riesgo para nosotros representa intervenir la realidad, los escenarios de riesgo, y proponer acciones, propuestas que nos lleven a evitar o a prevenir, a reducir o a mitigar y atender
cuando el desastre ya no lo podemos parar porque ya es inminente, pero sobre todo trabajar en las etapas previas, que es la prevención y la mitigación de riesgo de desastre. Algo importante es que las propuestas y acciones que nosotros vamos a determinar una vez que conozcamos exhaustivamente el riesgo que tenemos de sufrir daños y pérdidas, esas soluciones y esas propuestas tienen que ser diferenciadas, porque todas las personas son diferentes, somos diversos. Por lo tanto, los riesgos y los desastres afectan de manera distinta, diferenciada a las personas de acuerdo a su procedencia, a su etnia, a su condición socioeconómica, a la educación que tengan, a la edad, a la discapacidad o no que puedan sufrir, a la identidad de género, etc. Y eso es lo que nosotros llamamos enfoque interseccional. El enfoque interseccional busca soluciones diferenciadas para una población que es diversa y con ello evitar y reducir el riesgo de daños y pérdidas de esta población por la ocurrencia de un fenómeno peligroso. Esto nos lleva a que podamos tener menos discriminación y menos vulneración de derechos. Y vamos a ver más adelante por qué. Yo no sé si Claudia, mi compañera y coordinadora del proyecto, en algún momento quiere intervenir, nada más me avisa, o Sofía también. Vamos a tener un espacio donde ellas van a participar, pero yo estoy aquí atenta también. Bueno, el objetivo general del proyecto era aumentar las capacidades locales, las de autoridades, funcionarios y comunidades, en la igualdad de género y la integración de población diversa a partir de acciones de gestión local del riesgo, pero desde una mirada interseccional. Lo que hicimos fue tratar de incidir en los instrumentos de política pública que existen en las municipalidades para mejorar la resiliencia de las comunidades. El objetivo específico, en realidad, y es un objetivo que perseguimos siempre, es contribuir en la sensibilización, en la concienciación y en la formación de actores, de los actores locales, autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones y de la población en general, en una gestión de riesgo con una mirada interseccional para fomentar la igualdad de género y la participación de población diversa. ¿A través de qué? ¿A través de qué lo hicimos en el proyecto? A través de talleres de formación, del diseño de una metodología, de materiales de difusión para redes sociales, artículos que se están escribiendo para la publicación en la revista Reder y la sistematización y difusión de la experiencia. Los productos, muy rápidamente. Dentro del proyecto desarrollamos talleres de formación a funcionarios municipales, a alcaldes y a comunidad sobre el enfoque interseccional y la gestión local del riesgo. Bueno, eso qué es lo que es, cómo se come y por qué para un gobierno local o una municipalidad tendría sentido la mirada interseccional para la gestión de riesgo de desastre. Luego desarrollamos una metodología para un diagnóstico local de riesgos de desastre con mirada interseccional. Elaboramos unas cápsulas informativas que más adelante lo vamos a ver para distribución a través de las redes de las municipalidades y de las comunidades organizadas, que aquí en Chile las comunidades se organizan legalmente a través de juntas de vecinos. Cada cierto área de una localidad tiene que existir una junta de vecinos por ley. Y bueno, estos materiales están pensados para uso de estos actores locales. Desarrollamos un conversatorio hace como 3 meses internacional entre público beneficiario y expertos internacionales, donde planteamos todo el tema de la interseccionalidad, la participación de población diversa, la igualdad de género y la gestión local de riesgo.
actividad que todavía anda por internet, porque tuvo mucho éxito y sobre todo porque es un tema actual, podríamos, o novedoso, podríamos decir, en la gestión del riesgo desde la mirada tradicional o clásica como la trabajamos hasta ahora. Como les decía, estamos elaborando un artículo para publicar en la revista Reder. Aquí les pongo el link por si desean también participar en esta revista. Y tenemos también un documento de sistematización de la experiencia. Los talleres de formación, como les comentaba, tenían el objetivo de aumentar las capacidades locales para la sensibilización, la concienciación, la formación de autoridades, alcaldes, funcionarios y representantes comunitarios, para acciones de reducción de riesgo y prevención, para incidir con esta mirada en las políticas públicas y aumentar de esa manera la incidencia. Y sobre todo, la meta nuestra es cómo apoyamos a las comunidades o a la localidad, a los actores locales, para pasar de escenarios de riesgo de desastre a escenarios de sostenibilidad, de seguridad y sobre todo de justicia. Desarrollamos talleres de formación en la Municipalidad de Lampa y aquí nos encontramos con mucha suerte con un gran aliado estratégico que no estuvo en la formulación del proyecto, pero fue el actor principal, digamos, del proyecto. Nos encontramos con Francisco Vira, que es el coordinador de la Red de Municipalidades para la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, que representa casi el 12% de municipalidades de Chile. Eso viene a ser más o menos unas 40 municipalidades a nivel nacional, que les interesó cómo estábamos incluyendo al objetivo de trabajo de la red de municipalidades, que es la inclusión de población LGBTQ+ en la gestión municipal, pero a través de la temática de la gestión de riesgo. Entonces hicimos una alianza estratégica y en todos los talleres de formación y además en los materiales que desarrollamos, los compañeros de la municipalidad, de la red diversa, tuvieron y han tenido hasta el día de hoy un gran protagonismo y de hecho estamos en proceso de firmar un acuerdo digamos un convenio marco de trabajo entre la corporación GRID y esta red de municipalidades, porque también nos permite a nosotros seguir trabajando en el tema a lo largo de todo Chile. Aquí tuvimos la mayoría de las actividades las hicimos de manera virtual, desgraciadamente por el tema de la pandemia, pero ya hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de hacer una formación presencial en la Municipalidad de Lampa, donde hubo una convocatoria por parte del alcalde para todos los funcionarios municipales. También esta es una de las actividades que tuvimos virtuales, un taller que dimos a las diferentes municipalidades que forman parte de la red nacional, red diversa, lo cual nos permitió, a ellos les permitió aprender sobre el tema de gestión de riesgo y a nosotros la mirada de la diversidad en esta temática y cómo nosotros también la estábamos viendo y las correcciones que teníamos que tener en el discurso y en la acción. Luego, como un segundo producto, tenemos el diseño de una metodología para el análisis de riesgos de desastres locales desde la perspectiva interseccional, para fomentar la igualdad de género y la inclusión de población LGBTIQ+, que es uno de los grandes productos, digamos, que tuvimos en el proyecto y que está generando bastante demanda para implementarlo en diversos contextos locales, tanto en Chile como fuera, más allá de las fronteras nacionales.
La metodología está dirigida a los gobiernos locales, pero también a las comunidades organizadas. Son ellos quienes pueden desarrollar la metodología. Tenemos, el documento es bastante didáctico en ese sentido. Lo que, lo que pretende es, con la mirada interseccional, identificar y analizar las vulnerabilidades diferenciadas para proponer soluciones diferenciadas ante necesidades específicas de la población. Con ello, reducir las limitaciones del diagnóstico de riesgo ante la diversidad. Los diagnósticos de riesgo que tenemos en la actualidad, a lo más que se llega es hacer una diferenciación de sexo, hombre, mujer, y a veces género, femenino, masculino. Y sabemos que con esta mirada binaria estamos excluyendo a una serie de identidades de género, y al excluirla desde las políticas públicas, desde los instrumentos de política, no estamos siendo coherentes con el ejercicio de la justicia, el ejercicio de los derechos humanos, y esta mirada interseccional nos permite abrir, esa es el público meta a quien van dirigidos estos instrumentos y estas políticas. Entonces, la metodología lo que propone es hacer diagnósticos locales de riesgo cercanos. No quiere hacer un doble esfuerzo, sino más bien que la metodología se acopla muy bien para que los instrumentos municipales que existen en Chile puedan utilizarla y sacar los resultados de la metodología, alimentar los instrumentos actuales de desarrollo local, como los planes de desarrollo, los planes de emergencia, y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Lo interseccional permite un mejor conocimiento de las necesidades diferenciadas de la población y también proponer las soluciones diferenciadas. La metodología permite identificar riesgos, capacidades y vulnerabilidades en la comunidad. Permite también identificar la percepción de riesgo de los locales. Permite identificar redes de apoyo y también permite formular acciones para la resiliencia, es decir, acciones para disminuir o para eliminar las condiciones de vulnerabilidad, las amenazas que se puedan intervenir. Sabemos que las naturales no se pueden intervenir, pero hay otras muchas que sí, y sobre todo los elementos expuestos. La metodología, muy rápidamente, tiene 3 momentos. Una, identificación de lo que hemos llamado marcadores de diferencia. Luego, el diseño de unas herramientas con base en esos marcadores de diferencia y un análisis interseccional. Los marcadores de diferencia nos ayudan a identificar y visibilizar las desigualdades que existen en la sociedad y así poder proponer acciones para reducir o evitar esas desigualdades. Los riesgos y los desastres no impactan de igual manera al territorio y tampoco a las personas, eso lo sabemos. Y a partir de esas diferencias que vivencian las personas, surgen necesidades específicas, problemas y retos particulares que también tienen que ser atendidos de manera diferencial a la hora de hacer gestión del desarrollo y, por supuesto, hacer gestión del riesgo. Acá algunas citas que encontramos sobre lo que es el enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastre. Toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación de riesgo o en riesgo de desastre. Y bueno, más adelante aquí copiamos algo de Naciones Unidas de Argentina, donde dice que el concepto de interseccionalidad ayuda a comprender cómo este entrecruce de género con otras variables como orientación sexual, origen étnico, la discapacidad, la educación, la clase social, la edad, incrementan vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres o las personas con identidades LGBTIQ+, por ejemplo.
aquí un gráfico bastante ilustrativo de lo que significa la interseccionalidad, que son aquellos cruces que tenemos las personas de acuerdo a nuestra edad, nuestro género, religión, nacionalidad, etnia, orientación sexual, situación socioeconómica, etcétera, y que nos hace diferentes unos de otros. En el enfoque interseccional se busca la formación, la comprensión de las formas particulares en que el género se imbrinca con otros ejes de exclusión. Esos ejes de exclusión o marcadores de diferencia son esas divisiones, esas desigualdades, de modo que algunos grupos sociales van a estar más o menos determinados y permite analizar también que esos cruces de categorías tienen diferencia en contextos específicos y en sus interrelaciones. Acá está lo que es la metodología. Tiene, como les decía, 5 etapas: identificación de fuentes de información, contextualización, aplicación de las herramientas, cuestionarios y talleres y focus group, el análisis de los datos, se sistematizan las herramientas para hacer una comparación, análisis e interpretación de la información recolectada, y luego finalmente la publicación del documento de diagnóstico. El instrumento, o sea, la metodología, tiene 4 cuestionarios y 3 talleres con comunidad. Son 8 instrumentos los que contiene la guía. Preguntas orientadoras para la municipalidad y para la comunidad, cuestionario de marcadores de diferencia, una matriz para marcadores de diferencia, una matriz para grupo social afectado mayormente por una amenaza o varias en particular, cuestionario de condiciones de vulnerabilidad física, económica, social, sobre el conocimiento del riesgo y sobre capital social. Aquí los ejemplos de las diferentes herramientas que tiene la metodología y finalmente el análisis de riesgo de desastre interseccional lo que pretende es incidir en los instrumentos de política pública, y nosotros lo vemos como una oportunidad, esta perspectiva interseccional. En el caso de Chile, donde el marco normativo para la gestión para la gestión del riesgo en el espacio local está basado en un marco internacional, en un marco nacional, con unas leyes específicas y en unos instrumentos a nivel local. Bueno, aquí muy parecido a Costa Rica, el marco Sendai, ¿verdad? Que da como las directrices de lo que va a ser dentro de las diferentes prioridades. Ahí, desde el marco de Sendai se inspira para la creación de la Política Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y el Plan Estratégico 2030 que tiene Chile, y luego la generación de leyes y de políticas específicas. Existe una ley orgánica constitucional de municipalidades que lo que establece es que el municipio, digamos que va a prestar auxilio y a velar por la prevención de riesgos, pero es una reciente ley la que hace mucho más hincapié en lo que le toca al gobierno local. Aquí está la ley 21.364 que establece, en primer lugar, un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastre, que viene a sustituir a la ONEMI, a la Oficina Nacional de Emergencia, y la sustituye por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que adecúa normas. Ustedes dirán, en Costa Rica esto existe hace tiempo. Bueno, en Chile está existiendo hasta ahora, recientemente con la aprobación de la ley. La ley dicta que exista un comité comunal, o sea, en la municipalidad, presidido por el alcalde, comité comunal para la gestión de riesgo, que exista además el plan comunal para la reducción de riesgos de desastre, los planes comunales de emergencia y los mapas de riesgo. Todo esto está estipulado por la ley. Por lo tanto, que la mirada interseccional que nosotros estamos impulsando
desde los instrumentos de gestión local del riesgo vendrían a aportar el fortalecimiento de lo que dice la ley y que se tiene que implementar ya. Por ejemplo, el plan comunal de reducción de riesgo no existe y ahora es que se va a implementar, y si tiene una mirada interseccional, permitiría, digamos, una mejor visión del problema de los riesgos como problemas de desarrollo. Acá están todos los instrumentos que tienen la posibilidad de ser utilizados a nivel local, y el diagnóstico, como les digo, desde mirada interseccional también vendría a ser un aporte para insumo de los gobiernos locales. A nivel local existe el presupuesto municipal, el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, el plan comunal para la reducción de riesgo, que ya son instrumentos mandatorios obligatorios. Como tercer producto del proyecto, porque ya el tiempo va pasando, desarrollamos unas cápsulas informativas para la difusión en redes sociales de las municipalidades, de la red diversa, de todos quienes a nivel local quieren seguir haciendo incidencia en la temática de la reducción de riesgos de desastre. Y aquí, por ejemplo, hicimos unas cápsulas que son 5 cápsulas que se comparten en diferentes redes. Uno, por ejemplo, los daños, los desastres son los daños y pérdidas provocados por un evento peligroso. Los desastres no son naturales y se pueden evitar. Eso se ha escuchado mucho en Centroamérica, acá también, pero del dicho a la práctica falta bastante. Aquí hicimos toda una seguidilla de cápsulas para la igualdad de género y la inclusión de población LGBT, poniendo un poco desarrollando un poco los conceptos que trabajamos. Por ejemplo, aquí conocer la diversidad de características de las personas que conforman los territorios permite a las autoridades, a la sociedad civil y a las comunidades a planificar acciones de prevención y atención, considerando las particularidades de los seres humanos sin discriminación. Y aquí más de lo que hemos desarrollado. El desarrollo debe generar seguridad y no riesgo. Si las condiciones de vida de las personas y los territorios son frágiles e inseguras, ante la ocurrencia de un fenómeno peligroso se producirán daños y pérdidas en la infraestructura expuesta en las personas y sus bienes. Son temas bastante sencillos, pero que con esto queremos contribuir en la incidencia, en la concienciación y en la sensibilización del tema. Gestión de riesgo de desastre, interseccionalidad y no discriminación. Las desigualdades sociales aumentan el riesgo de desastre al que están expuestas las personas. Ante necesidades diferenciadas, soluciones diferenciadas. ¿Por qué es necesario trabajar en la gestión del riesgo de desastre desde un enfoque interseccional? Y eso lo dejamos como un interrogante para que la gente pueda también empezar a relacionar estas temáticas. Algunos hallazgos y aprendizajes. Yo creo, bueno, mis compañeras no me han interrumpido, pero le voy a dar la palabra al final. Algunos hallazgos. Nosotros tuvimos muy poca resistencia. Bueno, en primer lugar, hay poco conocimiento sobre la gestión de riesgo de desastre desde una mirada más global acá en Chile, sobre todo a nivel de las municipalidades. Todavía prevalece un enfoque más emergencista, aunque esto suponemos que va a cambiar con mucha rapidez en la medida que la ley se vaya implementando. Existe desconocimiento sobre la interseccionalidad, sobre la igualdad de género, sobre la inclusión de población LGBT y Q+, porque resulta que hay mandatos y leyes en estos temas, pero no se vinculan con los instrumentos municipales. Entonces todos los temas quedan como aislados. Hay poca resistencia de trabajar en estos temas a nivel local, pero no sabemos si es porque por el desconocimiento, porque hay indiferencia sobre el tema o porque se le da poca importancia. Generalmente encontramos que no hay una vinculación de la gestión del riesgo en lo local con las políticas públicas de desarrollo. Y un hallazgo importante es que la ONEMI se mostró muy receptiva al enfoque interseccional y a la metodología a través de el conversatorio que hicimos. De hecho, quisieran, y nosotros queremos también que sean observadores de la metodología
para que la puedan utilizar a nivel nacional. Dentro de los aprendizajes, bueno, hay que seguir haciendo sensibilización, concienciación, formación. La formación son permanentes. ¿Permanentes y para qué? Para evitar, para reducir riesgos, condiciones de riesgo que podrían convertirse en desastre. Y la idea es que hay que hacer toda esta concienciación para que haya inclusión, no haya discriminación y haya justicia. Otro aprendizaje es que las políticas públicas deben fomentar un mayor acercamiento entre la gestión del desarrollo con la gestión para la reducción de riesgos de desastre. A nivel local, por ejemplo, los alcaldes, los funcionarios municipales, los líderes comunitarios fueron muy receptivos con el aprender a cómo diagnosticar escenarios de riesgo y encontrar soluciones diversas a esas condiciones de riesgo. El enfoque interseccional nos permitió hacer estos diagnósticos de riesgos locales para fomentar la no exclusión y la no discriminación y sobre todo la disminución de vulnerabilidades a partir de un desmenuzeo importante de esas vulnerabilidades para entenderlas bien y para poder luego pasarlas a positivo. La identificación de estas condiciones de vulnerabilidad y las soluciones diferenciadas e integrales sigue siendo un reto. Hubo aceptación de la metodología que trabajamos tanto en Chile como en países vecinos. Por ejemplo, en Argentina, la red de municipios por el cambio climático está muy interesado en que podamos trabajar el enfoque interseccional con ellos. Y también, sobre todo, ampliar la mirada de la gestión de riesgo hacia la construcción de territorios seguros, sostenibles y justos. Pasar escenarios de riesgo a escenarios de sostenibilidad. Y bueno, la meta es gestionar, intervenir con acciones de prevención, acciones que eviten, que reduzcan cuando ya el riesgo está consolidado, en la escala local, con una mirada interseccional, pero que esas acciones de reducción de riesgo sean diferenciadas, porque la población necesita que sea atendida desde sus diversidades. Me gustaría que Claudia o Sofía hicieran algún aporte, algún comentario, si les parece, colegas. No sé si están ahí. Creo que no están. Aquí estamos, bueno. Sofía, ¿sí? Sí, para agregar que con el tema de la metodología, que bueno, ha sido un trabajo largo de adaptación de metodologías existentes para la incorporación del enfoque interseccional que apenas está empezando a ser utilizado en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres y que, bueno, me parece que la parte más enriquecedora va a ser justamente cuando ya se empiece a aplicar, cuando ya empecemos a tener experiencias piloto y cuando ya se pueda, en efecto, contrastar en la práctica la utilización de las herramientas a las cuales le hemos dedicado bastante tiempo para su diseño. Entonces, nada, ojalá poder más adelante compartir con ustedes ese trabajo que hemos realizado y esperando que podamos tener la retroalimentación de las distintas organizaciones o municipalidades que la utilicen para seguir con ese trabajo en esa línea y seguir generando conocimiento. No sé si hay preguntas o comentarios o sugerencias.
Sí, en el chat hay una pregunta de Rosaura Barrantes. No sé si Ros quiere hacerla directamente a Claudia. Muchísimas gracias, buenas tardes, demasiado interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad de aprender a través de su experiencia. A mí me resulta todavía un poquito, me faltaría como entender un poquito más el contexto y por eso fue que hice la pregunta. Si hubo alguna razón particular o algunos factores por los que escogieron esa comuna y particularmente en términos de que si había o no algún tipo de experiencia precisamente con la interseccionalidad. Esto con el fin de entender un poquito más como el contexto de la experiencia y la riqueza del aporte de la metodología. Gracias. Sí, gracias por la participación. Escogimos la comuna de Lampa porque habíamos trabajado ya hacía unos meses atrás en un contexto distinto. Elaboramos el estudio el diagnóstico de riesgo de toda la provincia para el PNUD en el marco de una iniciativa público-privada que facilita el PNUD en esta zona que es altamente contaminada porque hay presencia de mineras alrededor, hay contaminación de agua, suelo y aire. Entonces es bastante, la problemática ambiental es bastante rica en ese sentido y en detrimento de las grandes poblaciones. Entonces, luego, como GRID también habíamos trabajado hace 2 años con una universidad, la Universidad de Toulouse en Francia, un proyecto sobre desigualdades en la gestión del recurso hídrico, también vinculado a los temas de contaminación. Y como ya teníamos información y teníamos contactos, habíamos trabajado con gobiernos locales, con comunidades organizadas, se nos facilitaba mucho hacer una experiencia demostrativa para trabajar algo que nunca habíamos trabajado, que era la interseccionalidad. Entonces, teníamos como ese conocimiento previo del contexto de la zona, más contactos y confianzas establecidas con los gobiernos locales, con las comunidades, conocíamos el territorio y pensamos y propusimos trabajar ahí y se nos aceptó porque realmente representaba una ventaja hacerlo de esa manera. Y con respecto a la interseccionalidad y la igualdad de género eran 2 aspectos que eran criterios de selección para la obtención de los fondos que obtuvimos para desarrollar la iniciativa. GRIP, como les comentaba, es una organización que estimula generación de conocimientos en aspectos de interseccionalidad y de igualdad de género. Entonces, al hacer nosotras esta combinación de gestión local del riesgo, desde la mirada interseccional, para fomentar la igualdad de género y la inclusión de población LGBTQ+, era muy atractivo para GRIP, sobre todo generar conocimiento y tener nuevas ideas de trabajo a futuro, de trabajo investigativo a futuro. Y por ahí va, digamos, las razones por las cuales desarrollamos la iniciativa. Realmente nos fue muy bien. Hay muchísimo aprendizaje, muy bien en el sentido para nosotros como organización y también para GRIP. Hay mucho conocimiento para seguir desarrollando en la práctica. Y ese conocimiento, porque la mirada interseccional nos permite trabajar lo que ya hay con respecto a políticas públicas en Chile, en el nivel local, lo que deben hacer las municipalidades para el trabajo de reducción de riesgos de desastre, pero si le agregamos lo interseccional, permite trabajar o avanzar en la igualdad de género
y en la inclusión de población LGBTQ+, donde hay también legislación, pero que no necesariamente está vinculada a una temática en particular. Entonces, creemos que los temas de gestión de riesgo, donde incluimos la adaptación al cambio climático, con la mirada interseccional, es muy pertinente y que tiene muchísimo potencial en el futuro. Eso es lo que les podría decir. No sé si hay alguna otra pregunta. Si gustan, nos pueden dejar sus correos y apenas tengamos la última versión de la metodología, que estamos ya en la parte final de elaboración, podríamos compartirla con mucho gusto y asesorar o esto, lo que hablábamos de cooperación sur-sur. Nos encantaría tener una cooperación sur-sur, Centroamérica, Chile, Costa Rica, Chile, Chile, Costa Rica. Hay tanto que aprender entre nosotros mismos, desde nuestras propias experiencias, y yo creo que no cuesta mucho hacerlo. De hecho, Claudia, yo le iba a preguntar que si hay, digamos, proyecto de continuarlo con, con otros municipios o si alguna de estas redes de municipios, si van a adoptar la metodología como algo ya parte de sus procesos. Sí, justamente como nosotros realmente venimos terminando el proyecto, de hecho el cierre del proyecto para Sudamérica se hizo aquí en Chile hace un mes y medio. La idea es, primero, ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, está muy interesada en que vayamos a hacer una presentación de la metodología, porque la quieren trabajar desde la institucionalidad. Nosotras tenemos un compromiso fuerte con la Red de Municipalidades por la Diversidad para trabajar a nivel de todas las municipalidades de la red, no solamente con los encargados de la diversidad, sino con los encargados de gestión de riesgo, porque aquí lo que hay que hacer es empezar a acercar los diversos departamentos de las municipalidades para que no se formen estos feudos muy amurallados, impenetrables, sino más bien empezar a abrir las puertas, porque al final estamos hablando de desarrollo, y hablar de desarrollo es hablar para que la gente viva mejor. Y si nosotros nos cerramos, eso no va a ser posible. Entonces, y trabajar en el desarrollo significa trabajar también en el ejercicio de los derechos que tiene la gente. Y eso significa reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia. O sea, todo está vinculado, o sea, la vida está vinculada. Lo que pasa es que nosotros la compartimentamos para complicarnos la vida y para justificar gastos y, bueno, organizar de alguna manera nuestro trabajo, pero en la realidad no es así. Entonces, sí, tenemos muchísimas posibilidades de seguir trabajando el tema en Chile y fuera de Chile, ojalá también. Pero sobre todo, a nosotros nos interesa el intercambio de experiencias, ¿verdad? Entre nosotros, entre los técnicos, entre quienes hemos trabajado esto durante mucho tiempo, tenemos una experiencia acumulada y quisiéramos seguir trabajando en el tema. Muchas gracias. No sé si, Francisco, si querés hacer la pregunta. Francisco Carvajal desde México, graduado de nuestra maestría. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola. Felicidades por estas charlas y por la plática. Sí, con mucho gusto. Soy graduado de ahí, de la UCR, con mucho orgullo. Y me gustaría preguntarle a la ponente acerca de cuáles serían las recomendaciones que tendrían acerca de con esta visión de interseccionalidad para acá, para México, que no solamente, pues, como en todos los países, principalmente de LATAM, ¿verdad? Que tenemos muchos grupos vulnerabilizados o invisibilizados
que son pues desde las mujeres, los grupos LGTBIQ+, pero también aquí en México tenemos cerca de 65 por ahí grupos étnicos que tienen vulnerabilidades diferenciadas, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos, que los que trabajamos en campo, pues tenemos contacto con estos sectores sociales, grupos sociales, y me gustaría preguntarle, aparte de felicitarle, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos darían ustedes dentro del expertise que se han generado para poder trabajar con estos grupos que de por sí todos ellos como en conjunto son vulnerables, pero aparte por las condiciones y el contexto territorial y cultural y la visión que ellos tienen, pues también se hace como que más complejo, ¿verdad? Esta interseccionalidad. Trabajar con grupos, por ejemplo, en el centro, hacia el norte, sur, mayas, tenex, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Y muchas gracias. Bueno, muy difícil la pregunta y difícil la respuesta también, porque en realidad yo lo que podría aconsejar, y sobre todo en México, que México es México, inmenso, tienen su sistema, su SINAPROC, Sistema Nacional de Protección Civil, también tienen su CENEPRED, que es ya la parte más científica, pero a nivel local y regional, también tienen sus entidades de planificación del desarrollo. Mira, y una de las conclusiones o aprendizajes que tenemos es el tema de lo local. ¿Por qué lo local? Porque los escenarios de riesgo siempre van a terminar en lo local, en lo chiquitito, ¿verdad? En esa primera instancia donde se encuentra ya sea una comunidad, y si la comunidad es más grande, ya vamos a encontrar instituciones como la municipalidad o los gobiernos locales. Entonces, nosotros desde la institucionalidad trabajamos con instrumentos de gestión. Y uno de estos instrumentos es justamente los diagnósticos que para este caso nosotros llamamos diagnósticos de riesgo, pero son esas líneas bases, indagaciones que hace todo gobierno local para saber quién es su población. Y cuando una recomendación que haría es trabajar y diagnosticando las condiciones del riesgo de esa localidad a partir de esta mirada interseccional, porque ahí te va a permitir hacer una diferenciación de la diversidad de población que tienes en lo local con respecto a su origen étnico, a si es migrante o no es migrante, incluso migrante dentro del mismo país, a su identidad de género, a si tiene condiciones de discapacidad, a la cultura a la cual pertenece, los años de escolaridad, el sustento económico, profesión u oficio, etc. En la medida en que nosotros tengamos identificado de una manera bastante pormenorizada quiénes son estos grupos de población que tenemos en lo local, así también van a ser las soluciones y las propuestas que, si bien es cierto, estamos enfocando en algo que se llama riesgo, pero dentro de la teoría de riesgo sabemos que el riesgo está compuesto primero por unas condiciones de vulnerabilidad que son sociales, por eso decimos que el riesgo es social, porque el riesgo, entendido como la probabilidad de que un evento peligroso ocurra en un determinado lugar, ocasione daños y pérdidas, pero que además esté intersectado por unas amenazas o condiciones amenazantes que van a afectar a esa población. Y el riesgo es latente porque el riesgo está ahí. Cuando el riesgo ocurre es que tenemos los daños y las pérdidas. Pero al hacer este análisis de riesgo, donde se combinan todos estos análisis, además los de las amenazas, los de los factores de vulnerabilidad, que son como 10, los de la exposición, las capacidades, porque también en lo local tenemos capacidades, no solamente vulnerabilidades. Cuando hacemos la mezcla y la intersección de
todas estas características de las diversas poblaciones que conviven en nuestra localidad, nosotros podemos ir identificando propuestas y soluciones para disminuir esos riesgos y que no se conviertan en desastre. Si tú ves de manera más detallada la metodología al final, uno dice son metodologías para diagnóstico de riesgo, sí, pero son metodologías para planificar el desarrollo. Y el desarrollo de una manera sostenible o sustentable, con criterios de justicia, del ejercicio de los derechos humanos y la justicia para la gente. Y finalmente lo que queremos es que la gente viva bien y por supuesto no se muera o no tenga un daño y siempre esté segura. O sea, eso es lo que debemos perseguir, creo yo, desde la sociedad, ¿no? No sé si por ahí te puedo responder a tu pregunta. Sí, sí, sí. Más bien, muchas gracias y reitero mis felicitaciones. No, Gracias. muchas gracias a ti, muy amable. Gracias, Francisco. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, entonces lo dejamos aquí, no sin antes felicitar a Claudia, y a Sofía y a Claudia por su trabajo y agradecerles muchísimo que hayan compartido su tiempo y su experiencia con nosotros hoy. Espero que tengamos futuras colaboraciones. Por supuesto, sí, sí. Estamos siempre muy abiertas a colaborar, a participar, Excelente, virtual, presencialmente. Seguimos conectados. excelente, Y excelente. muchísimas Idea gracias por la también. invitación.